Hola a todos, mi nombre es Carla Venegas Prado, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. El presente audiovisual es para ser evaluada por parte de la asignatura de Principios de Derechos Humanos e Internacional Humanitario. En este video analizaremos un hito fundamental para lo que fue los derechos humanos en América, como lo fue el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras. La primera sentencia de fondo emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en 1988. Este caso no solo condenó la desaparición forzada, sino que también sentó las bases para entender la responsabilidad internacional de los estados en materia de justicia penal y protección de la dignidad humana. El caso tiene como víctima a Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez, un estudiante hondureño, y como estado de demandado por parte de Honduras. Los hechos ocurrieron en un contexto oscuro entre 1981 y 1984, donde Honduras experimentó una práctica sistemática y selectiva de desapariciones forzadas, orquestadas o toleradas por el poder público, en particular por las Fuerzas Armadas. Todo empezó el 12 de septiembre de 1981, cuando Velázquez fue arrestado violentamente y sin orden judicial, es decir, que no se le estaba mencionando el motivo de su arresto. Esto por parte de los elementos de la Dirección Nacional de Investigación y del G2 de las Fuerzas Armadas, donde testigos confirmaron que este fue sometido a crueles torturas mientras estaba incomunicado con sus familiares. Posteriormente a su detención fue negado por las autoridades y simplemente desapareció. Al pasar todo esto, al pasar que se arrestó, se trató de una forma inhumanitaria, y tras de esto que desapareció sin motivo alguno, los familiares interpusieron recursos de habeas corpus y denuncias penales. A lo que se presenciaba, obviamente, la respuesta del Estado fue la inacción y la ineficiencia, donde los recursos no generaron resultados ni se investigó seriamente el paradero de Manfredo o la responsabilidad de los agentes. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que Honduras violó derechos fundamentales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principalmente el derecho de la libertad personal, donde está estipulado en el artículo 7, el derecho a la integridad personal, estipulado en el artículo 5, y el derecho a la vida, estipulado en el artículo 4. Pero lo más revelante fue la violación del deber de garantizar los derechos. Ahora veamos cómo estas violaciones se entrelazan con los principios claves de la justicia penal. Número 1. La legalidad y el juicio previo. La detención de Velázquez fue totalmente arbitraria, sin una orden ni fundamento legal. La desaparición fue forzada. Es la anulación extrema de los principios de legalidad y la negación del juicio previo, pues implica una ejecución o privación de libertad fuera de todo marco legal, sin imputación formal, ni de defensa ni de sentencia. Número 2. El debido proceso y acceso a la justicia. Al detenerlo, torturarlo y luego negar su existencia, el Estado bloqueó cualquier posibilidad de un debido proceso. Desde el principio se le negó el derecho a defenderse. La ineficiencia absoluta de los recursos como el de habeas corpus y las denuncias penales se traduce en una negación rotunda al acceso a la justicia tanto como para la víctima como también para sus familiares. No hubo investigación seria ni sanciones a los responsables, o sea que los responsables andaban felices y campantes como si nada hubiese pasado. Y en el punto número 3, la territorialidad. El caso reafirma la obligación del Estado de proteger los derechos
de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, es decir, dentro de su territorio. Esto cabe mencionar que cada persona en el momento que está en un territorio que no sea su país de origen, este debe ser protegido por los derechos de ese país o del estado. Derechos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Las violaciones fueron cometidas por agentes estatales, lo que dispara la responsabilidad internacional de Honduras. La Corte fue enfática. El Estado no solo es responsable de sus acciones, sino también de sus agentes, quienes violaron directamente los derechos como el deber de respeto, sino también por el incumplimiento de su deber de garantía. El Estado de Honduras incumplió su obligación de prevenir estas violaciones al permitir y tolerar prácticas sistemáticas de desapariciones, y crucialmente incumplió su obligación de sancionar a los responsables al no iniciar una investigación seria, efectiva ni exhaustiva sobre el caso de Rodríguez, que condujera a la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños. Esta sentencia estableció el concepto de prueba indiciaria en el derecho internacional, demostrando que la Corte podía declarar la responsabilidad estatal incluso sin el cuerpo de la víctima, incluso sin que el cuerpo de Velázquez estuviera presente. Estaban en la obligatoriedad de dar seguimiento a esta desaparición, basándose en la falta de colaboración estatal y en el contexto de las violaciones. Este caso de Velázquez Rodríguez es el cimiento de la lucha contra la impunidad del continente. Demostró que la desaparición forzada es una violación múltiple, continua y permanente de derechos humanos, y forzó a los estados a enfrentar su responsabilidad. Finalmente, con este caso, nos obliga a reflexionar sobre el rol del sistema penal en contextos de alta vulneración, como lo fue la desaparición forzada, el aparato de seguridad y de justicia, que debería ser el garante de la ley, que se convierte en el principal violador de los derechos humanos. El sistema penal y de justicia debe ser un freno inquebrantable al abuso de poder, y su función principal es asegurar que el principio de dignidad humana sea el límite absoluto del ius poniendi del Estado. Cuando falla en esta tarea, se convierte en cómplice de la barbarie. Casos como este nos recuerdan que la verdadera justicia penal no se mide por la severidad de sus penas ni de sus leyes, sino por su capacidad de prevenir y sancionar la impunidad estatal. La fuente principal de este análisis es la sentencia de fondo del 29 de julio de 1988. Las referencias bibliográficas utilizadas en este video se las dejo a continuación. Muchas gracias por su atención.